Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León. Y es un placer para mí saludarle hoy jueves 18 de marzo del 2021. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de poder meditar y estudiar la palabra de nuestro Dios. Y gracias a Dios por este tiempo que tenemos para seguir meditando en la palabra de Dios. Estamos en el libro de Crónicas, capítulo 29, específicamente versículos 22 al 25, versículos 22 al 25. Y bueno, como usted está dándose cuenta, este devocional fue previamente grabado por motivos de trabajo, por motivos de la dinámica de este día, ¿verdad? Que tenemos varias actividades y hay que planearlas desde muy temprano. Así es que por eso este programa está grabado. Pero bienvenidos todos los hermanos. Me imagino seguramente los hermanos ahorita están ahí. De hecho, es muy probable que yo esté conectado también viendo este devocional o escuchándolo por lo menos, viendo sus motivos de oración y sus peticiones, a las cuales les pido que suban porque, repito, reviso los comentarios para poder orar por cada uno de ellos. Y bueno, pues les pido que estemos orando. El día de anoche estuve en la funeraria Galloso con nuestros hermanos Bautista. Estuvimos teniendo un tiempo de meditación en la palabra de Dios, un tiempo de oración, un tiempo breve, ¿verdad? Después de los dos programas que tuvimos aquí, después de los dos cultos, el culto de coronación del hermano Juan José, el doctor Juan José, el tiempo que tuvimos de estudio de los Salmos, tuvimos este tiempo de oración con la familia Bautista en la funeraria. Y les recuerdo que hoy por la tarde, a las 2 de la tarde específicamente, estaremos teniendo un tiempo también de un culto en memoria de nuestro hermano Arturo Salvador Bautista Pérez. Y bueno, pues que el Señor siga obrando en su vida, de la vida de la familia, en este caso, en la familia de la familia Bautista. Y bueno, le pedimos que se conecte en este caso será por vía Facebook Live, a través de Facebook Live. Aquí la publicidad dice por Zoom, pero en realidad será por Facebook Live, en donde estaremos retransmitiendo en el grupo abierto de la iglesia, en el Facebook de la iglesia abierto. Ahí estaremos pasando el culto que tendremos de adoración a nuestro Dios, dándole gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Arturo Bautista. Muy bien, hermanos, pues vamos a leer la palabra de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, repito, versículos 22 al 25. Estamos hablando de las palabras finales de David. Ya está a punto de David de morir. Ahora sí ya se nos muere, mañana se nos muere David. Ya vamos a estudiar este pasaje de este tiempo de David muy, muy especialmente. Y bueno, pues vamos a leer versículos, repito, del 22 al 25. A partir donde dice: y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Qué interesante, dice: y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Bueno, tampoco había habido muchos reyes antes de él, ¿verdad? En Israel, solamente Saúl y David. Pero bueno, si nos dice eso, y si David fue el más virtuoso de los reyes, y si dice eso, bueno, pues nos está hablando de que el Señor engrandeció la vida de Salomón. Y bueno, pues este devocional, podemos titularle incluso que de Dios proviene la grandeza. De Dios proviene la grandeza, de Dios proviene la bendición, y Él confirma, y nosotros también como pueblo de Dios confirmamos también las bendiciones, la grandeza de nuestro Dios en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a meditar en su palabra. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra, de poder escudriñarla, estudiarla, Señor, y entender a través de ella tu voluntad para nuestra vida. Háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pues mire, como repito, pues podemos decir la grandeza de Dios para nuestra vida. El Señor engrandece, el Señor bendice nuestra vida, y esto podemos verlo a través de 4 confirmaciones que encontramos en este pasaje. La primera de ellas es la confirmación del llamado. La confirmación del llamado o la confirmación del propósito, del llamado o del propósito. Dice que dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Ahora, ¿por qué era importante darle por segunda vez la investidura del reino de Salomón, de David a Salomón? Mire, ¿recuerda cómo se dio la primera ocasión? La primera ocasión, el hermano de Salomón, Adonías, en este caso, si mal no recuerdo, ¿verdad? Había usurpado el reino, se había puesto él sobre el trono, y bueno, pues... Y bueno, pues él dijo, pues yo voy a ser el rey, y él se puso delante de los demás, y antes de que David hiciera algo, podemos decirlo de esta forma, usurpó el trono de David. Así es que Adonías usurpa el trono de su padre, y en esta dinámica de usurpación es cuando, recuerda usted, Betsabé y Natán hablan con David, y David unge a Salomón por rey, y se da esta situación. El pueblo, podríamos decirlo, por ahí estaba dividido. Si habláramos de una votación, digamos que unos votaron por uno y otros por otro, pero ahora todo el pueblo estaba contento, por así decirlo, y satisfecho con la decisión, ojo, no de David, con la decisión de Dios de poner a Salomón en el trono de Israel. Así es que por eso fue necesaria una segunda investidura, es decir, una investidura en la cual todo el pueblo estuviera de acuerdo por unanimidad con el reinado de Salomón. Este es un punto importante, la confirmación del llamado. Dios confirma el llamado de Salomón. Dios confirma el propósito que había tenido para con Salomón. Dios confirma a través del pueblo, a través de, en este caso pudiéramos decirlo, tratando nuestro tiempo, Dios confirma a través de su iglesia. Y mire, esto es un asunto interesante para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos aterrizarlo a nuestra vida? Bueno, también a través de la iglesia podemos nosotros confirmar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, para lo cual Dios también nos ha diseñado y nos ha creado. En la iglesia podemos descubrir también los propósitos de Dios para nuestra vida, la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Podemos observar como hijos de Dios y como cristianos y como hermanos, podemos observar cómo hay jovencitos o cómo hay niños que desde pequeños tienen una pasión, por ejemplo, por las cosas de Dios, y podemos vislumbrar en ellos grandes cosas como siervos suyos. Podemos vislumbrar a las jovencitas también, a las niñas desde jovencitas o a las señoritas de nuestra iglesia, podemos verlas como misioneras, como siervas de Dios también, sirviendo a nuestro Dios también, y por qué no decirlo en otras áreas de liderazgo de nuestra iglesia, por supuesto que sí. Así es que, hermanos míos, podemos nosotros a través de la iglesia tener esta confirmación de parte de Dios, incluso para nuestra vocación o hasta para nuestra profesión en la vida, aún incluso hablando de manera secular. Así es que Dios, en el caso de Salomón, confirma su llamado por todo el pueblo. Es una confirmación, es Dios recordándole a Salomón que él iba a estar con él. La segunda confirmación que Dios hace, y de esto que Dios hace grande a Salomón, porque tenemos que decirlo así, no hay de otra. No hay de otra, y ahorita vamos a analizar unos pasajes paralelos que nos hablan de esto. De hecho, este pasaje de Crónicas, capítulo 12, Dios le dice a David: la riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Es decir, está en ti, oh Dios, la grandeza. Tú engrandeces a quien tú quieres, tú levantas a quien tú quieres, tú enriqueces a quien tú quieres. De ti proceden las riquezas, la gloria, porque tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Es decir, David reconoce que estaba en manos de Dios. Y la segunda confirmación que Dios hace sobre Salomón es la confirmación de su liderazgo. La confirmación de su liderazgo. Mire, dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. Nótese que no dice en el trono de David, dice en el trono de Jehová. Ojo, esto no significa que estaba en el lugar
que le correspondía a Dios, no, pero sí significa, hermanos míos, que era de alguna manera el representante que Dios estaba poniendo aquí en la tierra para servir al pueblo. Y digo y repito, para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Y este es un punto muy importante. Liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia, liderazgo es servicio. Hay quienes en el argot cristiano toman esta decisión de que no se debe decir líder, se debe decir siervo. Mire, la verdad es que es la palabra que se utiliza coloquialmente y no es incorrecta. Podemos decirla, liderazgo. De hecho, aquí lo que está haciendo Dios es confirmar a Salomón en su liderazgo desde la perspectiva de Dios. Porque dice en el trono de Jehová, es decir, Jehová nuestro Dios estaba confirmando su liderazgo. Su principado, es decir, su príncipe, el hecho de ser principal. La palabra de príncipe viene de primero, de principal. Así es que lo que Dios está diciendo aquí en su palabra es que estaba fortaleciendo y confirmando su liderazgo. David fue un líder tremendo de Israel. David salía a la batalla y todos lo seguían. David iba y venía y fue un líder del pueblo de Dios. Sin embargo, ese mismo liderazgo era importantísimo que Salomón también lo desarrollara. Que no por el hecho de que David había sido su padre, entonces a Salomón lo iban a seguir. No se tenía por qué él, de alguna manera decirlo así, colgar del liderazgo de su padre. A él le tocaba ejercer su propio liderazgo. Y Dios podía levantarlo a él definitivamente, porque esto es de Dios. Así es que lo que tenía que hacer Salomón específicamente era fortalecer su liderazgo. Y lo que hace Dios para ello es confirmarlo. Dios confirma el liderazgo de Salomón. Y es un liderazgo para servir. Es un liderazgo para entregarse. Es un liderazgo para poder ejercer sobre sus súbditos, en este caso, acciones de amor en favor del pueblo. Podemos ver muy triste que después de Salomón siguieron algunos hijos de él, los cuales en vez de fortalecer su liderazgo con el pueblo, fortalecieron su autocracia, fortalecieron su dictadura, fortalecieron una autoridad superlativa que en realidad no era autoridad, era una dictadura. Y ejercieron dominio sobre el pueblo y les pusieron impuestos y les cargaron la mano porque sus amigos le dijeron, hombre, tú ponles impuestos y ponle esto y ponle otro. Salomón sabiamente pidió al Señor que le entregara un corazón entendido. Y así fue su influencia, su liderazgo. La influencia de él perdura hasta nuestros días. Este liderazgo dice aquí, y fue prosperado. Dice, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Qué interesante que dice que Dios fortaleció su liderazgo. Dios lo puso en ese lugar y dice que fue prosperado. O sea, se empezó a ver la prosperidad en aquella tierra, en aquel lugar, en su reinado. Y entonces al pueblo no le quedó más de otra que decir, Dios está con él, vamos adelante con él. Dios está prosperando, vamos adelante. Y es interesante que dice, y le obedeció, ¿quién es? Todo Israel, no una parte, no un puñado. No, pues esto sí, esto no, y las familias de Adonías no, y las familias de no sé quién tampoco, ¿verdad? Y los de Joab no, y los de los hijos de Sarbia menos, y varios, ¿verdad? Que David le dijo a él, ten cuidado con esto y ten cuidado con el otro, aquello. No. Dice que todo el pueblo se sujetó y obedeció a Israel. ¿Saben? Mire, hay algo muy interesante, algo que yo aprendí en una clase de crecimiento, que se requieren algunas cosas para que una iglesia crezca. Y la primera de ellas es que el pastor esté convencido de que su iglesia debe crecer. De que no esté conforme, que esté convencido que su iglesia debe crecer. La segunda cosa que se requiere es que la iglesia esté convencida que debe crecer. Que no se conforme, que la iglesia se dé cuenta de su realidad y que necesita crecer, que no sea conformista, que no diga, no, sí estamos bien, sino que diga, tenemos que crecer. Es decir, tanto el pastor como la iglesia, los dos convencidos que tienen que crecer, que tienen que seguir adelante.
Y la tercera cosa que se necesita es que si el pastor está convencido y la iglesia está convencida, entonces que la iglesia se sume al propósito y a la visión que Dios le da a su siervo. Eso es importantísimo. Yo recuerdo esto en la clase del crecimiento y analizábamos las iglesias porque nos enviaron a hacer exploración de campo. Analizábamos las iglesias que crecieron en un momento determinado y uno de los puntos particulares de cada iglesia es que la iglesia obedecía la voz del líder. La iglesia se sujetaba a la voz de la visión del líder que Dios había puesto, porque obviamente tenía que estar sometido a la voluntad de Dios. Tenía que estar sometido a la voluntad de Dios. Si no, pues aquí no funciona la ecuación, digámoslo de esta manera. Es interesante que la Biblia nos enseñe esto. Y a lo mejor usted dirá, no, pastor, pues usted dice eso porque le conviene o algo así. No, discúlpeme, pero no. Yo aquí veo que la palabra de Dios es la que nos rige y es la que nos está enseñando esto. Y por eso el reino de Israel y el reino de Salomón fue prosperado como ningún otro. Y dice la Escritura que el reino de Salomón fue un reino de paz. El reino de David fue un reino de guerra, fue un reino de sangre. Por eso no le permitieron construir la casa de Dios. Pero el reino de Salomón fue un reino de paz como nunca hubo en la tierra de Israel. Y la prosperidad vino a la tierra de Israel en la época de Salomón como nunca había habido en la Escritura, en toda la historia. Así es que gracias a Dios por esta bendición. La confirmación de su liderazgo. Dios confirma en este caso la vida de Salomón. Y hermanos, Dios confirma nuestra vida. Y si usted está en algún ministerio en particular, o usted está en un trabajo, en un negocio, en su familia, varones, a veces queremos y decimos que somos los líderes del hogar o algo así, pero queremos hacerlo por fuerza o por imposición, cuando en realidad no estamos siguiendo propiamente a Dios como deberíamos hacerlo, entonces no estamos siendo de influencia, no estamos siendo líderes, no estamos siendo siervos, estamos siendo autócratas, estamos siendo autoritarios. Y esto no es de Dios. Tenemos que ejercer esa autoridad y ese liderazgo que Dios nos ha dado. Por supuesto que sí creo yo en esto. No en un sentido machista, no en un sentido de ejercer dominio, sino en un sentido de servicio. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se humilló a lavarle los pies a sus discípulos. Se humilló a lavarle los pies a sus discípulos. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se humilló, se arrodilló y le dijo, si yo que soy vuestro Maestro y vuestro Señor, os he lavado los pies, ¿cuánto más vosotros? Y nosotros, como hijos de Dios, debemos hacerlo los unos con los otros. Esto es lo que hace un verdadero líder. Sirve, es de influencia a otros y le siguen por amor. Le siguen por amor. Número 3, confirmación de su testimonio. Mire cómo dice el versículo 24. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Es decir, prestaron homenaje significa le dieron honra, hicieron una reverencia, le reverenciaron, por así decirlo. Dice, y todos los príncipes y poderosos y los hijos del rey David prestaron homenaje a Salomón. Y esto nos habla, hermanos míos, de la confirmación de su testimonio. Dice, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel. Y esto nos habla, hermanos míos, de que el Señor confirmó su testimonio. Y el testimonio de Salomón lo vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar la vida de Salomón. Yo creo que el próximo lunes, si no es el próximo lunes, como martes o miércoles, empezaremos a estudiar la vida de Salomón. Y nos vamos a dar cuenta que dice un pasaje de la Escritura, y se extendió su fama. Es decir, se extendió su nombre, se extendió su sabiduría. La gente de muchos pueblos, de oriente, de occidente, de muchos lugares, venía con Salomón a escucharle, a disertar con él, a platicar con él, a decirle, tenemos este problema y esta circunstancia, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Porque Dios confirmó a través de su testimonio el llamado que había hecho a su Hijo. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que ejerzan un testimonio y una influencia en la gente que nos rodea. Ciertamente Salomón tuvo sus bemoles, ya los estudiaremos, hubo cosas que hizo que no debió haber hecho,
pues sobre todo lo que decía la ley, ¿verdad? Que se guardara sobre todo de tener muchas mujeres y cosas así. Y oiga, también fue el rey que más mujeres tuvo en este caso. Así es que ciertamente hizo cosas que no fueron correctas, pero su sabiduría por sobre todas las cosas, y su reinado fue un reinado de prosperidad, fue un reinado de mucha prosperidad. Y ese testimonio se corrió por todo el mundo antiguo. ¿Y sabe qué? Dios fue glorificado a través de la vida de Salomón. Dios fue honrado a través de la vida de Salomón. Nuestra vida debe ser un ejemplo, debe ser testimonio. Que en cualquier lugar donde nosotros nos paremos y pisemos, la gente pueda honrar a Dios a través de nuestra vida. Que podamos ser testimonio a todos. Mire, Génesis 12 dice de la siguiente manera, permítame leerlo. Dios le dice a Abraham lo siguiente. Génesis 12. Y haré de ti de una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo voy a hacer de ti, dice Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Voy a hacer grandes cosas a través de ti, y el que te bendiga va a ser bendito, y el que te maldiga va a ser maldito. Conmigo se las va a ver prácticamente, dice Dios. ¿Sabe por qué, hermano mío? Porque Dios engrandece al que quiere engrandecer. Y sí, tenemos que decirlo de esta manera. La Biblia lo dice. Y en varias ocasiones y en muchos pasajes de la Escritura, la Biblia habla que Dios engrandece a algunos siervos, a algunos hombres. Y sabe, yo creo que ahora a través de Jesucristo Dios nos bendice y engrandece a todos. El Señor nos bendice. Y nosotros tenemos entonces que ser de testimonio, de ser de ejemplo a toda la gente que nos rodea. Y número 4, la confirmación de la bendición de Dios en su vida. La confirmación de Dios en la bendición que Él da para su vida. Y dice el versículo 25, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Ahora ya dijimos, ¿verdad? Como que pues no había mucha tela de dónde cortar. Saúl y David, nada más dos, pero oiga, estamos hablando del primer rey de Israel y de uno de los principales reyes de Israel. Y dice que ni ellos tuvieron esta honra, esta gloria, como antes de Salomón. Así es que Dios confirma y manda su bendición, también engrandeciendo en este caso la vida de Salomón, la vida de su hijo. ¿Qué dice Deuteronomio 34? Mire, Deuteronomio 34, versículos 10 y 12, cuando habla ya de la muerte de Moisés, nos dice lo siguiente: y nunca se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandes y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ciertamente Dios en ocasiones levanta a algunos de sus hijos, levanta a algunos de sus siervos y los engrandece. No podemos decirlo de otra manera. ¿Y sabe por qué creo que Dios en ocasiones lo hace? Porque ellos han engrandecido a Dios. Ellos honran a Dios. Una de las cosas que yo siempre trato de decirle a mi hijo es la siguiente: Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y pone en lugares altos en ocasiones a aquellos que sabe que le van a honrar. Por eso los pone ahí. Porque sabe que le van a honrar. Y para que sean de evidencia delante del mundo entero del poder de Dios. No del poder de ellos, sino de lo que Dios puede hacer a través de la vida de un simple mortal, de un simple ser humano. Porque el engrandecido siempre es Dios. Así es que ese es el Señor lo que hace. Recuerdo la final de la Copa del Mundo, creo que fue en el 94 cuando fue en Estados Unidos. La final de la Copa del Mundo estaba enfrentándose Brasil contra Italia. Se fueron a penales y estaba Taffarel. Taffarel era cristiano.
era cristiano, era un hijo de Dios. Y recuerdo que el último penal, ya para terminarse la tanda de penales, estaba Taffarel. De hecho, de ese equipo de Brasil, del equipo titular, creo que 7 jugadores eran cristianos. Y Dios hizo cosas hermosas. Hay un libro que se llama ¿Quién ganó la Copa del Mundo? O sea, ¿quién en realidad le ganó la Copa del Mundo? Y yo lo leí de joven, obviamente. Creo que me lo chuté en una sentada, en un día me lo acabé todo por completo. Y cuenta el testimonio de la selección de Brasil, de cómo Dios la fue llevando, algunos milagros que Dios obró en esta selección con algunas lesiones y cosas de ese tipo, y cómo la fue llevando Dios, y cómo el Señor engrandeció a este equipo porque ellos estaban dispuestos a darle la honra. Y en el penal final, en el último penal, Taffarel estaba en el centro y no hizo absolutamente nada. Taffarel era el portero de Brasil. El tirador, el cobrador oficial era Roberto Baggio, declarado abiertamente ateo o budista, como usted lo quiera llamar, que yo no creo que los budistas sean ateos, aunque hay quienes dicen, verdad, que no creen en ningún dios. De hecho hay un sistema muy fuerte de creencias que tienen basados también en una deidad, pero estaban frente a frente. Y Taffarel lo único que hizo cuando Roberto Baggio golpea la pelota fue doblar sus rodillas y levantar sus brazos al cielo, porque aquel balón salió volando hacia las tribunas. Y hay una foto singular y significativa donde Taffarel está de rodillas, con sus brazos en alto, volteando al cielo, dándole la honra y la gloria a Dios. Y Roberto Baggio completamente agachado y bueno, pues desfigurado por completo. Y usted dirá, pastor, lo pudo haber metido, lo pudo haber fallado. Sí, tiene usted razón. Pero sabe, yo creo que sí hay ocasiones en las que Dios permite estas circunstancias para dar un testimonio y un ejemplo a las naciones. Para dar un testimonio y un ejemplo a las naciones de quién es Dios. Dios honra a los que le honran. Y lo podemos ver en este pasaje. Salomón estuvo dispuesto a honrar a Dios y Dios confirmó su reino. Confirmó su propósito, confirmó su llamado, número 1. Número 2, confirmó su liderazgo, su influencia de servicio. De servicio. No de una dictadura, no, de servicio. Número 3, confirmación de su testimonio delante de todo el mundo. Y número 4, confirmación de su bendición. Engrandeció en gran manera la vida de Salomón. Así es que oremos a nuestro Dios, pidámosle un corazón entendido como el de Salomón. ¿Qué hubiera pedido usted? Ya llegaremos a ese momento, pero ¿qué hubiera pedido usted? ¿Qué hubiera pedido? Dice la Escritura que Dios le dijo, como no pediste para ti riquezas, ni honra, ni esto, ni el otro, todo eso te lo voy a entregar. Así es que demos gracias a nuestro Dios y oremos para que el Señor siga bendiciendo nuestra vida. Terminemos este tiempo, hermanos míos, y bueno, oremos, sigamos orando por la familia Bautista. Les recuerdo, para los que no se conectaron desde temprano, hoy por la tarde, a las 2 de la tarde, estaremos transmitiendo desde la funeraria Galloso, estaremos transmitiendo un culto en memoria de la vida de nuestro hermano Arturo Salvador Bautista Pérez. Estaremos orando, estaremos teniendo un tiempo de palabra. Anoche lo tuvimos, pero mañana lo tendremos. Bueno, hoy lo tendremos. Es que estoy grabando, ¿verdad? Hoy lo tendremos. Jueves a las 2 de la tarde, ya para no confundirlos. Hoy jueves a las 2 de la tarde, jueves 18, estaremos teniendo este culto de adoración a nuestro Dios. Usted nada más se tiene que conectar. Y bueno, pues a la página de nuestra iglesia para fortalecer a la familia. Oremos, hermanos, para terminar este tiempo, y si usted escribió algún motivo de oración y de petición, tenga por seguro que yo estaré al pendiente para orar por él. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo en el cual podemos meditar en tu palabra. Gracias, Dios, por tu bendición. Seguimos proclamando tu mensaje, seguimos extendiendo tu mensaje, Señor. Permítenos, Señor, ser de influencia, de testimonio, de servicio, Señor.
y que, Padre Celestial, tu nombre sea engrandecido. Oh Dios, gracias, Señor, por tu poder. Gracias por lo que obras en nuestras vidas y gracias por tu palabra que nos habla. Permite, oh Dios, que las peticiones que hay en nuestros corazones sean cumplidas, Señor, conforme a tu voluntad. Permite, oh Dios, que se recuperen todos aquellos que han pasado por una cirugía y ahora están en proceso de terapia o rehabilitación. Bendice a aquellos, Señor, que han perdido un ser querido. Donde la semilla fue sembrada, Señor, de tu evangelio, que crezca 100 por 1. Donde aquellos, Señor, que están sufriendo y padeciendo por la pérdida de un ser querido, trae consuelo y aliento. Perdón. Aquellos, Señor, que están esperando, Señor, también por una bendición tuya en lo íntimo de su corazón delante de tu presencia, que también, Padre Celestial, tú les concedas las peticiones y deseos de su corazón. Bendícenos, Dios. Guárdanos, Señor. Provee para todas nuestras necesidades. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez y espero que esto haya sido de gran bendición para su vida. Hasta pronto.